Hola, mi nombre es Lucy Romero y en este video presentaré el análisis realizado con Power BI sobre los datos de la clínica Las Margaritas para el Dr. Guillermo Franco y el analista de datos Carlos Oyola. El objetivo fue estudiar los procedimientos aplicados a los pacientes con especialidad atención a quienes presentan enfermedades de alta complejidad, ya que este grupo impacta directamente tanto en la seguridad durante las cirugías como en los costos asociados a las pólizas de la responsabilidad médica. Adicionalmente, se exploraron variables como la edad, el sexo, el tipo de sangre y el origen geográfico de los pacientes para entender de manera integral cómo se relacionan la complejidad clínica y los costos. ¿Cuáles fueron los resultados de Power BI? Entonces, en primer lugar, obtuvimos ciertos indicadores generales que mostraron que la clínica atendió 461 pacientes con un total de 922 procedimientos para el periodo 2017-2020, alcanzando un recaudo de 635.33 millones de pesos y un margen neto de 392.3 millones, lo que equivale a una rentabilidad mayor al 50% de 61,7%. Sin embargo, se encontró que 164 pacientes del total, lo que equivale a un 36%, fueron clasificados como pacientes de alta complejidad. Estos pacientes se catalogan como alta complejidad aquellas enfermedades crónicas o que tratamientos muy costosos o que tienen una durabilidad en el tiempo bastante extendida. Y pues los síntomas suelen ser más graves que las de baja y mediana complejidad. Estos pacientes, aunque son menos en número, concentran los costos promedio más elevados por lo mismo que mencioné anteriormente, ya que sus tratamientos son más elevados, la clínica tiene que destinarles más fondos para poder tratarlos. En cuanto a la complejidad y costos, en los gráficos que vamos a observar a continuación, se ve claramente que los procedimientos de baja y media complejidad son más frecuentes, pero los de alta complejidad, aunque menos comunes, representan un riesgo financiero importante, elevando de manera significativa los costos. Esto quiere decir que la clínica, si bien mantiene márgenes positivos, es gracias al volumen de procedimientos más sencillos, pero una variación en la proporción de pacientes de alta complejidad podría reducir la rentabilidad de manera considerable. Con estos indicadores o con el desarrollo del programa, podemos hacer que estos posibles escenarios no sean una sorpresa en el momento en que ocurran, sino que se puedan prever. En cuanto a la evolución temporal, el análisis de estos 4 años muestra un crecimiento sostenido en margen, procedimientos y costos, lo que indica que la clínica ha aumentado su capacidad y su demanda, pero también la exposición a pacientes complejos, lo que implica una mayor presión financiera y gestión de riesgos. Como veremos a continuación, la relación entre otras variables características de los pacientes no implica que vayan a tener que vayan a ser en mayor número de alta complejidad, de media o de baja. En cuanto al perfil demográfico, estas características de los pacientes que se distribuyen por sexo, tipo de sangre, es equilibrada, no tienen grandes diferencias, aunque algunos grupos sanguíneos parecen más representados. Al analizar por edad, estamos destacando que hay una mayor concentración de pacientes que está entre los 41 y 65 años y otra entre los 18 y 40 años. Ahí alrededor se concentra un 87% del total de los pacientes. Estos son justamente los rangos etarios en los que aumentan las enfermedades crónicas y los procedimientos complejos por el tema del envejecimiento. Y esto implica que haya una alta presencia con pacientes de alto costo en la clínica. Por último, el origen geográfico. Se pudieron observar que el origen de los pacientes para la clínica Las Margaritas provienen de municipios de Santander, tales como Lebrija, Floridablanca, Girón, San Vicente, Piedecuesta y Bucaramanga, confirmando que hay una referencia regional y se atiende principalmente a una población del área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a observar a continuación lo que se realizó en el Power BI. Tenemos una primera pestaña donde nos va a mostrar todo el tema de la complejidad de la complejidad frente a costos y margen a nivel monetario. En este primer dashboard vamos a ver algunas fichas
con información clave tal como el total de pacientes, los pacientes de alta complejidad y los pacientes con preexistencias. Y el total de procedimientos. Ya sabemos que a nivel general el total de procedimientos son 922 en los últimos en los años, durante el periodo de 4 años, y el total de pacientes asciende a 461. ¿Qué pasa cuando relacionamos todos estos gráficos? Por ejemplo, si nos vamos al gráfico inferior y seleccionamos cualquiera de los 4 años, estos valores nos van a variar con respecto a determinado año. El gráfico de la parte inferior izquierda nos va a mostrar del total de pacientes cuáles tienen media complejidad, alta complejidad y baja complejidad. Vemos que a nivel general los de alta complejidad siempre son menos que los de media, pero mayores a los de baja. Y un gráfico interesante de analizar es el del costo promedio por complejidad. Vemos que este va a variar mucho dependiendo del año. Algunos años el costo de la baja complejidad de las enfermedades va a ser más alto que el de las altas, esto debido al número de procedimientos realizados solo para baja complejidad. Y por último tenemos cuánto es el costo promedio contra el costo promedio de la alta complejidad en la parte superior derecha. Por ejemplo, para el periodo del 2020 vamos a ver que los costos por alta complejidad fueron los más elevados en cuanto al total que muestra en promedio el gráfico. Y mientras que en el 2019 es la baja complejidad la que se lleva mayor parte de los costos. Lo que sucede en el 2017, que es todo lo contrario, podemos ver que es la media complejidad la que se lleva todos los costos, entonces podemos asumir que esto es una variable que va cambiando dependiendo de el total de procedimientos que se realicen en el año. El segundo dashboard que podemos encontrar está más asociado al origen de los pacientes. En este caso, tomamos variables como lo fue el sexo, el tipo de sangre, la edad y de dónde provienen. Entonces, vamos a ver que aunque el tipo de sangre O positivo para mujeres es el que lleva mayor en el total de pacientes, la complejidad que muestran es muy baja, entonces podemos asumir que no está directamente relacionado ni al sexo ni al tipo de sangre. La única variable que podemos asociar directamente a que presenten mayores enfermedades de alta complejidad es el tema de la edad. Vemos que entre los 18 y los 65 años, entre ambos rangos etarios se concentra casi el 80% de los pacientes, se va a mostrar que presentan mayores enfermedades de alta complejidad. En cuanto al análisis geográfico, vemos que no hay una mayor variación por este tema, ya que la población se concentra alrededor del área metropolitana de Bucaramanga. Casi todos los municipios se mantienen constantes. Vemos algunas fluctuaciones entre Girón, Bucaramanga y Florida Blanca, que presentarían por una pequeña cantidad superioridad frente a los otros municipios de pacientes con alta complejidad. Este tipo de gráficos también nos permite ver, por ejemplo, por cada municipio cuánto es del total y cuánto es de lo resaltado frente a la complejidad de los pacientes.
Este gráfico, el que está en la parte inferior izquierda, si se dan cuenta, está tanto en este dashboard como en el anterior para poder así generar una similitud. Asimismo, por ejemplo, si señalamos un rango de edad, como todos los gráficos estarían conectados, vemos que en este caso estamos señalando únicamente una complejidad alta. Y por lo mismo, como los gráficos están todos conectados, nos muestra cuáles son esos pacientes de complejidad alta en la tabla frente al sexo y el grupo sanguíneo. Entonces vemos que hay pues valores muy similares entre el total de pacientes con respecto a su sexo y a su tipo de sangre. Lo mismo, no hay gran variedad en cuanto a nivel geográfico, pero sí vemos que están más presentes entre los 41 y 65 años. Con los resultados obtenidos anteriormente, se puede concluir que la clínica se ha sostenido con un equilibrio delicado. Estamos hablando de que los procedimientos de baja y media complejidad son los que más aportan volumen y rentabilidad, pero los pacientes de alta complejidad, si bien son en menor cantidad, concentran los mayores costos y riesgos asociados. Factores como la edad, la precedencia y la preexistencia clínica refuerzan esta concentración de riesgos financieros. Por esta razón, ¿cuál es la propuesta al doctor Guillermo en cuanto al fortalecimiento de la gestión financiera y de riesgos para la clínica? Número uno, implementar protocolos diferenciados por pacientes de alta complejidad que incluyan tanto la parte médica como la parte financiera. En segundo lugar, que estos indicadores estadísticos que se presentan en la negociación con las aseguradoras puedan proporcionar un ajuste del riesgo de las pólizas a un riesgo real y no a tarifas generalizadas. En tercer lugar, destinar parte del margen a un fondo de autorretención. Ya vimos que es superior al 50% el margen neto que está ganando la clínica por los procedimientos que realiza. Entonces, esto podría servir como un colchón, destinar estos fondos serviría como un colchón en caso de reclamaciones no cubiertas por las pólizas. En cuarto lugar, generar una evolución en el uso del Power BI hacia un sistema integral de tableros de control financiero y clínicos en tiempo real, que es algo que nos permite la herramienta. Por último, invertir en programas preventivos de enfermedades crónicas que no solo mejoren la salud de los pacientes, sino que reduzcan los costos a largo plazo. Con los resultados anteriores podemos observar que esto es que podemos enfocarlo a las edades significativas, es decir, entre los 20 y los 60 años. En síntesis, el reto de la clínica va a ser no únicamente clínico, valga la redundancia, sino financiero. La clave es equilibrar la seguridad de los pacientes con la sostenibilidad económica como empresa. Con este análisis, la clínica cuenta con evidencia sólida para la toma de decisiones estratégicas. El Power BI se está convirtiendo en una herramienta fundamental para integrar datos clínicos y financieros a la anticipación de riesgos y la optimización de recursos. Muchas gracias por su atención.